¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de los textos instructivos. ¿A qué nos suenan textos instructivos? Los textos instructivos nos suenan como que nos dan instrucciones, ¿no? Como que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos hacerlo. Por lo menos eso es algo que a mí me suena por lo instructivo, ¿no? Y texto, pues que puede estar escrito, ¿no? O sea, que es algo que puedo leer, ¿sí? Y que me da a indicar qué es lo que tengo que hacer. Pero, ¿qué son los textos instructivos? Los textos instructivos, su definición es, son aquellos que se refieren a la secuencia sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos, pocas palabras nos quiere decir que son los textos que nos indican cómo vamos a realizar ciertas cosas o ciertas acciones, nos van a indicar los pasos que debemos hacer, las instrucciones que debemos hacer, cómo debemos hacerlos. Para eso existen diferentes textos instructivos. Yo creo que ya más o menos se va dando una idea de qué es un texto instructivo, ¿no? Para eso son, y tenemos que los textos instructivos son los instructivos, como habíamos dicho, que sirven para armar un mueble o los de utilizar un aparato electrónico o un juego o una computadora o una televisión, demás. Las recetas que pueden ser médicas o de cocina, que son las que nos mandan los doctores cuando nos enfermamos, las médicas, o las de cocina para elaborar diferentes guisados, que son los que más nos gustan, ¿no? Los reglamentos como los que existen en las escuelas, en las oficinas, en todos lados que debemos de seguir porque existe un reglamento que debemos de respetar. La guía de viaje, cuando uno sale de viaje, principalmente en los hoteles, en los aeropuertos, en las estaciones de camión, nos dan una guía o nos dicen cuáles son, tienen que llegar un tiempo antes, tienen que esperarse en tal sala de espera, las maletas las tienen que dejar en tal lado y en el hotel se debe de registrar a tal hora, debe de dejar la habitación, o sea, hay unas ciertas guías que nos indican. Y las indicaciones, por ejemplo, también cuando va a haber un sismo, una erupción, un incendio o una inundación. Cuando hacemos nosotros un simulacro de sismo, hay unas indicaciones que debemos de seguir al pie de la letra para que no haya más conflictos. ¿Ok? Estos son los textos instructivos. El más común y el que más utilizamos es el de la receta de cocina. ¿Por qué? Porque incluye todos los elementos y ahorita van a ver por qué. Su estructura. ¿Cuál es su estructura? El cómo está formado y el orden que debe llevar. La estructura nos dice que debe llevar primero un título, un resumen de lo que necesitamos o que nos digan los materiales que requerimos para hacer lo que nos están indicando y las instrucciones, el procedimiento que debemos de realizar. Esta estructura lo llevan casi todos, ¿sí? Pero bueno, en el sismo no nos pide qué material debemos llevar, por eso nos indica bien las instrucciones que debemos hacer antes, durante y después, ¿ok? Y entonces vemos que el más común y sus características, perdón, nos estamos faltando una parte, la característica. Tiene que estar escrito con mucha precisión, tiene que ser un lenguaje sencillo y que sea entendido. Porque si yo quiero armar un mueble o hacer una receta de cocina y no lo entiendo o me ponen palabras muy complicadas, lo más seguro es que no pueda yo armar ese mueble o no pueda hacer esa receta de cocina o a lo mejor se me quema o no se cuece o no se cuaja, algo puede pasar, ¿no? Entonces tenemos que el lenguaje tiene que ser sencillo para que pueda ser entendido por todas las personas. Y escribirlo en orden. Debe de haber una secuencia cronológica, nos deben de poner, por ejemplo, si para armar el mueble me pone que primero lo tengo que colocar y después que tengo que armar, y o en la receta que primero tengo que hornear y después mezclar, pues no es lógico, ¿no? Tiene que haber un orden para que podamos seguir los pasos al pie de la letra. En la receta médica, por ejemplo, el doctor nos pone que tal medicamento no los tenemos que poner y siempre nos pone una pastilla durante cada 8 horas por 5 días, ¿sí? No nos pone 5 días una pastilla, 8 horas o 8 horas 5 pastillas, o sea, no. Lleva un orden y nos explica el por qué. Y esta medicina va a ser para que se le quite el dolor, y esta para la temperatura, etc, ¿sí? Y ahí viene la instrucción. Pero decíamos que el más completo es la receta. La receta es el que viene
más completo, ¿sí? Más con todos los pasos que nos indica que debemos de poner. Por ejemplo, aquí tengo yo un recetario, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, unas paletas de yogur. En esta parte nos vienen los ingredientes, que es lo que necesitamos, algo fundamental. Y nos viene claramente cuánto necesitamos de cada uno. Después nos vienen los utensilios o lo que vamos a necesitar para poderlo hacer. Y luego paso a paso lo que hay que hacer. Y de este lado nos pone una imagen para que sea más atractivo para nosotros y que nosotros esperemos, deseamos que quede así. ¿Ok? Entonces, esto es la receta y esto es un texto instructivo. Nos está dando una instrucción exactamente de cómo debemos de hacerlo y incluye toda la estructura. Tiene el título, tiene el resumen de todo lo que se necesita y tiene las instrucciones, ¿ok? Entonces, esta es una receta de cocina que es también llamada un texto instructivo o que es más bien parte del texto instructivo. En la receta de cocina, normalmente en algunos recetarios, en la mayoría, están, algunos te lo escriben como si te estuvieran hablando a ti, y entonces te ponen y te dicen, mezclas, bates, horneas, pero en la mayoría de los recetarios te escriben, y debe de ser escrito así porque no saben a quién está dirigido, el verbo en infinitivo. Entonces nos ponen, por ejemplo, mezclar los ingredientes, hornear el pastel, añadir poco a poco. Esos son verbos en infinitivo, que es lo que vimos el día de ayer. Por eso es importante saber distinguir cuándo son los verbos en infinitivo. Les digo, hay muchas recetas que vienen dirigidas y que nos dicen mezclas, añades, pero no es algo correcto porque no sabes a cuántas personas van dirigidas ese recetario. A lo mejor ese recetario lo leen 3 personas al mismo tiempo, entonces tú ya estás excluyendo a una persona al poner diciendo añades y te deberías de poner añaden, ¿sí? Porque son varios. Entonces, para evitarnos cualquiera de esas situaciones, pones verbos infinitivo. Acuérdense que los verbos infinitivo no nos dicen cuántos, ni género, ni número, nada. Hablan en términos generales. Y así es como se deben describir las recetas de cocina. Mezclar, añadir, hornear, batir, ¿qué otra cosa utilizamos? Colar, no sé, todos esos deben de ir en infinitivo, ya sea dependiendo del tipo de verbo, en la primera, segunda o tercera conjugación, ¿ok? Espero que hayan entendido el tema de lo que es una receta de cocina y cuáles son los pasos más o menos que deben de referirse. Recuerden que es un texto instructivo, que estos son los diferentes tipos de textos instructivos. Dentro de estos está la receta de cocina y que debe de llevar un título, un resumen de lo que se necesita y unas instrucciones que deben de ser claras y precisas, deben de ser entendidas. No se debe de utilizar lenguaje complicado ni laborioso porque si no, no se va a entender lo que queremos hacer. ¿Sí? Necesita ser claro y preciso. Y debe de llevar, acuérdense, un orden. Siempre debe de tener un orden. Empezar desde se bate, van a batir, mezclar, añadir, o sea, todo el orden que debe de seguir. No pueden empezar con el hornear o el congelar cuando todavía no mezclan, ¿ok? Entonces, espero que sepan y que hayan entendido lo que es la receta de cocina y lo que son los textos instructivos. Que tengan un excelente día. Bye.